tienen. Y no le hace que haya nacido en el 2000, en el 70, en el 80, en el 50. Hay personas dentro de la iglesia que han sido y que son así. Tienen baja tolerancia a la frustración. No les gusta dar. Son demandantes. Solamente es, me siento, iglesia, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Qué tan buena alabanza tienes para ofrecerme? ¿Qué tan buena predicación tienes para ofrecerme? ¿Tienes grupo para mi niño? ¿Tienes grupo para mis adolescentes? Ah, no. Bueno, me voy a otra iglesia. No aportan, pero sí son demandantes. Y tienen problema con la enseñanza y tienen problema con la corrección. Empieza uno a enseñar y se frustran. No puedo, no entiendo. No, yo creo que esto de Dios no es para mí. También sé que ustedes no conocen de esos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios es bueno siempre. Pero mire, hay una cuestión aquí. Como pastor puedo decirte esto. Muchas personas vienen a la iglesia y exigen a los pastores que demos una predicación que no incomode, que no desafíe y que no confronte. Y algunos pastores hemos caído en el error de entrar en este juego. Si yo conozco la vida, yo les he dicho a algunos de ustedes, si yo conozco la vida de la mayoría y cuando predico, hay algunos que todavía siguen pensando, lo dijo por mí. De seguro mi mamá ya le fue con el chisme, de seguro mi esposa ya le fue con el chisme. Si yo me cuidara de no lastimar, no ofender, no retar y no desafiar, pues no predicaría. O todas mis predicaciones serían, ámense hermanos, miren, hay que darnos abrazos y besos, no balazos, abrazos y besos. La cuestión que algo que tiene el evangelio es que el evangelio sí es desafiante. El evangelio te reta. El evangelio te confronta. Y si no tiene estas características, lo que estás recibiendo no es evangelio. Es motivacional, son charlas motivacionales, pero no hay evangelio ahí donde no te desafían, no te confrontan, no te retan. Amo la escritura porque desde que conocí al Señor, algo que vi fue lo revolucionario que era, y esto era esto era algo de lo que hablábamos la semana pasada, lo revolucionario que es el evangelio y lo revolucionario que es Cristo. Cristo llega y empieza a romper el esquema social, cultural y religioso. Empieza a romper las barreras y la gente está incómoda porque eso no le gusta a la gente. Eso no le gusta a la gente. Todos son muy felices y todos hablan de amor, pero cuando estás con tu fiesta a todo lo que da y alguien te mete un indigente que huele mal, hasta ahí te llegó lo cristiano. Porque, sáquese, aquí nos recibimos de esos. Amo el evangelio porque es desafiante. El evangelio te moldea, te transforma, y a los que hemos sido en algunas ocasiones esa generación de cristal, nos quiebra. Nos quiebra para transformarnos. El título de hoy es Indomable y Radical. Y eso es precisamente mucho de lo que nos habla Santiago en todo su libro. Pero como con muchas cosas del evangelio lo hemos tomado y lo hemos querido domar. El evangelio no lo podremos domar. Quiero que me acompañes a Job 39. Vamos a leer del 19 al 25. 39 del 19 al 25. ¿De qué hablo cuando digo que el evangelio es indomable? Quiero que leamos esto. Me sigues en tu Biblia, dice así. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dicen entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Sabes de quién está hablando? Obviamente del caballo. Pero cuando pienso en el indomable evangelio de Cristo, pienso en esta imagen, porque dice que el caballo es así.
altivo, hermoso, fuerte, escarba la tierra y dice que cuando oye el sonido de las trompetas que están llamando a batalla, va corriendo. El Señor está describiendo al caballo y dice, es formidable cuando vas en el caballo y vas corriendo y escuchas cómo va golpeando la espada, las flechas, la jabalina contra su cuerpo. Y le encanta la batalla y no le huye. Y va contra la espada. El caballo puede ver una espada enfrente de él y el caballo se lanza sobre la espada. El caballo es un animal formidable e indomable. Y cuando pienso en el Evangelio de Jesucristo, pienso en esta imagen. ¿Recuerdas que el Señor dijo que nosotros deberíamos de ser ovejas? Bueno, el Señor dijo que fuéramos ovejas y que fuéramos pacientes y que fuéramos amorosos con las personas. En un mundo lleno de personas lastimadas, heridas y malas, el Señor dice, sean como ovejas. Pero contra el mundo y contra la maldad, ustedes van de frente. Ustedes tienen que golpear las puertas del infierno y las puertas se tienen que caer. El infierno nunca vendrá contra ustedes, sino que ustedes tendrán que ir y golpear y golpear y golpear las puertas del infierno hasta que las puertas del infierno caigan. Y esto es lo que dice el Señor. Y si esto no es desafiante, entonces no entiendo que pueda ser desafiante. Como creyentes, ese es el llamado que nos está haciendo el Señor. Ustedes están llamados a ser indomables. Y esto es algo de lo que nos va a continuar hablando el apóstol Santiago. Quiero que escuches, porque hoy lo que vamos a escuchar nos llevará a entender que nada puede someter al evangelio. Y que el creyente tiene que ser radical en su forma de vida. No hay otra forma de vivir para el creyente. No hay otra forma de vivir que siendo radicales. Nada someterá al evangelio de Jesús. ¿Y sabes que lo han intentado por años y por años? Tenemos el privilegio de vivir en una tierra donde nos podemos reunir y predicar sin problemas. Pero existen lugares como China, como Corea del Norte, que tener una Biblia, que confesar a Jesucristo, te cuesta la muerte. La religiosidad se ha metido en la iglesia y la quiso domar. No hagas, no digas, no pienses, no te muevas. Aquí nadie piensa, cualquier idea surge de acá. Tranquilos todos. Eso es lo que por muchos años hemos vivido. Pero lo que el Señor quiere hacer es totalmente diferente. Vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 8. Santiago 2 y vamos a leer del 1 al 8. ¿Lo tienes? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ok, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando? Recapitula la historia y dice que tengamos cuidado, que en cuanto a la fe y mientras practicamos la fe, no hagamos acepción de personas. Amén. No es la definición correcta, pero para entenderlo mejor nos está diciendo no discrimines a las personas. Porque si entra un rico a la congregación con anillo y con vestido lujoso y le dices, pasa y siéntate aquí al frente. Y al pobre cuando entre todo andrajoso, todo mugres, con necesidad, lo mandas a la esquina y le dices, tú quédate ahí porque nos acorrientas el lugar. ¿No estás haciendo acepción de personas? ¿No estás discriminando
Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Ten cuidado con lo que haces. No puedes estar discriminando a la gente. Y luego dice así, ustedes se constituyen jueces y jueces con malos pensamientos. Y les hace un recordatorio, a ver muchachos, ¿no son los ricos los que abusan de ustedes? Cuando entras en un pleito legal con un rico, el rico no es capaz de soltar toda la lana que sea necesario para ganar él. Entonces, ¿por qué siguen discriminando a los pobres? Si realmente cumples la ley, tu amor debe ser real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿De qué está hablando Pablo cuando está diciendo esto? ¿Simplemente está hablando de ricos y pobres? ¿O hay algo más profundo que nos quiere enseñar? Comienza en el verso 1 diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción. Amén. ¿Usted cree que en las congregaciones existe la discriminación? ¿Sí cree eso? ¿Cree que en la congregación existen los chiquis y los que no son tan chiquis? Qué extraño. Pensé que iban a decir, no, por favor. Eso, hermana. La acepción de personas es algo que destruye. Es algo que lastima. Pero lo que Santiago nos va a enseñar es algo todavía más elevado. El discriminar, el hacer acepción de personas, básicamente la definición es separar a las personas. Más que entre ricos y pobres, hacer acepción de personas es separarlos, dividirlos por grupos. Decir, aquí se me sientan los guapos y acá los feos. Atrás van los que usan lentes y adelante van los que no usan lentes. Acepción de personas no es tanto entre ricos y pobres. Acepción de personas es dividir a las personas por grupos. Y no hay nada más feo que dividir a las personas por grupos. Y nos lo enseñaron desde pequeños, cuando nos formaban en las clases, ¿te acuerdas? ¿Cómo los forman? En mi salón, porque eran bien manchados en mi salón. Yo sé que en el suyo no, pero en mi salón sabíamos que del número 5 hacia el frente eran los enanitos. Y así les decíamos. Porque mi maestra nos enseñó a hacer eso. Mis enanitos, pásenle. Qué feo se siente, ¿verdad? Lo peor es cuando esos enanitos, estamos en primero y ya en sexto, esos enanitos están más altos que uno. Eso es acepción de personas. Pero lo que Santiago nos va a enseñar es algo todavía más elevado. Vamos a Santiago 2:2. Vamos a leer de nuevo ese pasaje hasta el 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. ¿Cuál es la separación que está haciendo esta iglesia? Ricos y pobres. Amén. ¿Cuál es la causa central de la discriminación? El dinero es lo que genera la discriminación o la acepción. Amén. Ahora, dice que nos convertimos en jueces con malos pensamientos. ¿Qué está pensando el pastor de esa congregación? Ya vimos que el sujeto de la discriminación es el dinero. Eso va a dividir entre ricos y pobres. ¿Qué cree que esté pensando el pastor hacer esa división? Que el rico le va a dar más dinero. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Qué está pensando el pastor para hacer esa distinción? ¿Qué? Con alto Gerardo. Diezmos, esto de aquí hay sí con que eso. ¿Crees que esté pensando también en la imagen de la iglesia? Buena imagen, ¿verdad? Aquí puros nice. Mira, quisiera
decirte que esto no existe en la iglesia, pero el Señor nos dijo una y otra vez, así son, así son. Ustedes tienen el corazón mugroso. Hace tiempo escuché a una misionera que fue y compartió a una región donde había indígenas. No estoy hablando de gente pobre ni gente rica, estoy hablando de estrato cultural, indígenas. Y muy cerca de ahí había una de las congregaciones que hoy en la actualidad en México tienen más relevancia. Y es una de las congregaciones más nice. La gente ahí es bonita. La gente ahí tiene dinero. La misionera dijo, tengo este grupo de indígenas y quiero que por favor ustedes los atiendan. Y ellos le dijeron, sí los atendemos, pero denos tiempo, vamos a organizar un espacio para ellos, para recibirlos bien. Tardaron, pero cuando los recibieron, me los pusieron en un rincón. Y después a la misionera le dijeron, mire, no sé si puede buscar otra iglesia. Es que como que no encajan aquí. La iglesia no tenía necesidad de dinero, ni de servidores, ni de pastores. Otro pastor en esta región me dijo alguna vez, yo no invito a cualquiera a predicar a mi iglesia. Y yo dije, eso es bueno, eso es correcto, no puedes invitar a cualquiera a predicar. La explicación que me dio ya no me gustó, porque me dijo, mi congregación y la gente que asiste a mi congregación tiene cierto nivel, y no voy a meter a cualquiera a que les hable cuando mi congregación son de cierto nivel. Dije, caray, eso ya no se trató de defender el púlpito ni la escritura, eso ya se trató de, por cierto, nunca me he invitado, hombre. Por algo será. Por algo será. Jueces con malos pensamientos. Esos pensamientos, y ahorita lo están viendo como ese pastor malvado, dígame dónde para ir a. Pero la cuestión aquí es que este pensamiento inunda a toda la iglesia, no es solamente el pastor. El pastor solamente es la parte visible de un pensamiento que normalmente trabaja sobre la iglesia. Entonces no se trata del pastor, se trata de nuestras congregaciones. El objeto de la división aquí es el dinero, y es ricos y pobres. Ahora vamos a leer del verso 5 al 8. ¿Lo tienes? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que nos ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amén. Gloria a Dios. Una pregunta. Santiago, después de mostrar que la diferencia la hace a través del dinero, ahora les dice, ¿no son los ricos los malvados? Mi pregunta esta mañana es, ¿los ricos son malos? Pero aquí Santiago está diciéndole a la iglesia, acuérdense, los ricos abusan de ustedes, los ricos los oprimen, los ricos los arrastran a los tribunales. Además, los pobres fueron elegidos para ser ricos en fe. Amén. ¿Sabes por qué los pobres son ricos en fe? ¿Sabes o no sabes? ¿Por qué, hermana? Porque algún día van a tener dinero. También esperanza. Los ricos, los pobres somos ricos en fe porque no tenemos de otra. O tenemos fe o no tenemos nada. Y el Señor escogió a los pobres. El Señor escogió a los pobres tal vez por esa virtud y esa característica. Alguien dijo hace años, a Dios le han de gustar mucho los pobres porque hizo muchos. Lo cierto es que no es así. No es así. El pecado y la maldad que el hombre trajo al mundo causó la pobreza.
Y una característica de estos pobres es que siempre están anhelando, siempre estamos anhelando algo más, siempre tenemos esperanza en el corazón. Estamos abrazados a esa esperanza en Cristo. Por eso Cristo nos ama, pero Cristo no hizo a los pobres, no dijo, ay, cómo me gustan los pobres, vamos a hacer un montón. Eso lo hace el hombre, eso lo hace el hombre. Amén. Entonces, los ricos no son malos, ellos no crearon la maldad ni el orgullo. De hecho, están más llenos los pobres de orgullo y vanidad que los ricos. Los pobres son más orgullosos, ¿se han dado cuenta? ¿Cuándo ha visto un pobre aceptar que es pobre? No, la andamos pasando mal. Traemos un bachecito ahí. Andamos al... O sea, andamos. ¿Cuándo ha visto un pobre aceptar que es pobre? Y a veces, cuando tú le das algo, se pone mal. ¿Qué? No, pues qué, no, yo qué. Haga para allá sus 500, pues qué. A mí usted no me va a humillar. Son ricos en fe, pero también tienen orgullo y maldad. Amén. Vamos a Hechos 10, del 1 al 4. ¿Lo tienes? Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Este hombre era un hombre rico, muy rico, tan rico que daba limosnas a la iglesia. Para poderlo contextualizar un poco mejor, un hombre con mucha lana. No era cualquier hombre, era un hombre que no conocía de mucho de Dios, pero tenía temor de Dios. Un hombre que veía cerca de su casa una congregación cristiana y decía, pues a lo mejor yo no soy digno de estar ahí, pero sí daba dinero a la iglesia para que hiciera la obra. Entonces un ángel del Señor fue enviado hasta él y le dice, Cornelio, tus limosnas, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Lo que me enseña muchas cosas a mí, me enseña que los ricos no están fuera del corazón de Dios. Me muestra que realmente nuestros recursos hacen una diferencia. Nuestros recursos hacen una diferencia. La Biblia dice que usemos las ganancias injustas para ganar amigos eternos. Amén. ¿Lo ha escuchado? Usa las ganancias injustas para ser amigos eternos. Significa que este dinero, el dinero del mundo, para Dios es aborrecible, no sirve, no vale. El oro del mundo no es como el oro del cielo. Pero todo este dinero que su iglesia llega a tener, sirve para que este dinero entre en las misiones y se puedan alcanzar las almas que son amigos eternos. Y la Escritura nos dice, no literalmente, pero nos lo muestra en varias partes, que cuando tú llegues al cielo, parte de los que te van a recibir son aquellos que les hablaste de Cristo. Amén. ¿Cuánto vale en esta tierra 100 pesos? ¿Cuánto vale en esta tierra 200 pesos? Alguien puede levantar la mano y decir, pastor, también nos ha pasado porque con 200 sí se hace desayuno. 1 kilo de huevo, 1 litrito de aceite, o sea, sí valen. Dentro de 10 años tal vez tus 200 pesos ni paso te alcancen. Pero hoy 200 pesos en el reino de los cielos sirven para folletos, para alimento, para alcanzar almas. ¿Y cuánto vale un alma? Así que este rico es alcanzado por el testimonio de lo que daba. Después, acompáñame ahí en Hechos 10, 34 y 35. ¿Lo tienes? Hechos 10, 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Este es el apóstol Pedro diciendo nuevamente, Dios no hace acepción de personas. Santiago dice que Dios no hace acepción de personas refiriéndose a los pobres. Pero Pedro habla de que Dios no hace acepción de personas refiriéndose a los ricos. Porque de quien está hablando Pedro en esta porción es de Cornelio. Dios le dijo a Cornelio, manda por Pedro porque él te va a enseñar algo que tú necesitas saber. Y cuando manda a su gente por Pedro, llegan y le dicen, Pedro, ven. Ahí el Señor, momentos antes, el Señor se le reveló a Pedro y le dijo, van a venir por ti. Y cuando vengan por ti, te vas con ellos. Si a Pedro Dios no le hubiera dicho, te vas con ellos, Pedro no va. Porque Pedro, como se sentía muy cristiano, decía, yo con ricos pecadores no me junto. Pero como Dios le dijo, quien te llame, te vas con él, se queda y dice, ah, caramba, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Entonces la mentalidad que Pedro tenía era, los ricos son malos y los ricos no merecen la gloria de Dios y no merecen estar en la iglesia y no merecen la oración y las bendiciones. Así que tanto Pedro como Santiago nos dicen que ni ricos ni pobres. Dios no hace acepción de personas, no prefiere a unos sobre otros. Dios no es que les gustó mucho los pobres y por eso hizo hartos. No, Dios ama a toda su iglesia. Amén. Ahora, te estoy hablando de que en esta porción Santiago nos está hablando de ser indomables. ¿Sabes qué es lo que más, la cosa que más ha logrado afectar a la iglesia de Cristo en la tierra? La cosa que más ha logrado afectar a la iglesia de Cristo es el dinero. Es lo que más ha logrado afectar a la iglesia de Cristo. Estaba viendo una serie y encontré una frase, escuché una frase que me gustó mucho. Y la frase dice así, no hay nada más débil que la mente de una persona, especialmente frente al dinero. Todos son tan santos, todos somos tan buenos, pero ya con un buen paquetote de billetes, no, a mí no me llama la atención los billetes. Dice un dicho por ahí, todos tienen su precio. ¿Qué es lo que quieres? Lamentablemente, la iglesia, no la iglesia en general, pero hay congregaciones que han sucumbido ante el poder del dinero. Y hoy te digo algo, no hay nada que pueda someter a la iglesia de Cristo. Nada. Ni la muerte, ni la destrucción, ni la persecución, nada lo puede someter. Así que cuando Pablo nos está hablando de no hacer acepción de personas, está hablando de alguien más arriba. Está hablando del poder del dinero, porque el amor al dinero es raíz de todos los males y porque no podemos servir al dinero y servir a Dios. Y cuando esta iglesia está poniendo sus ojos en los ricos, está poniendo sus ojos en el dinero. Bien dijeron aquí en las ofrendas, en los diezmos, en lo que podían tener, está poniendo sus ojos esta iglesia en eso. Y Pablo les está recordando a la nueva iglesia, a los jóvenes que están viniendo desde abajo, no permitan que el dinero tome control sobre la iglesia. No permitan que el dinero tome control sobre sus vidas o sus ministerios. ¿Por qué vas a vender tu llamado? ¿Por dinero? ¿Por un peso más? ¿Por un día más de ganancia? ¿Por unas horas extra? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Y cuánto vale el propósito de Dios? No tiene precio, así que no le permitas al dinero, y es el mensaje de Santiago, no le permitas al dinero, que es la única cosa de la que Dios habla como un Dios y como un amo y como un Señor, no le permitas tomar control sobre tu vida. Y mucho menos le permitas tomar control sobre la congregación. Amén. Vamos a Santiago 2, 9 al 13. ¿Lo tienes? 2 del 9 al 13. Dice así, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia.
La misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Amén. Eso es lo que debe de reinar en la iglesia del Señor. Misericordia. Misericordia. Misericordia es segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad. Si fallamos en uno, fallamos en todos. Eso es lo que debe de reinar en la iglesia del Señor. El único que debe de gobernar es Cristo y el amor de Dios. Amén. Vamos a Mateo 6:24. ¿Lo tienes? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tal vez, iglesia, a veces hemos confundido el punto. Tal vez, iglesia, deberíamos de esforzarnos más en nuestra relación con Dios que en obtener un poco más para alcanzar aquello de lo que tenemos necesidad o deseos. Amén. Vamos a Santiago 2:14. La primera parte de este mensaje que acabamos de hablar es indomable. La iglesia no puede ser dominada. El evangelio no puede domarse. Lo segundo es radical. ¿Lo tiene? Santiago 2:14. Vamos a leer hasta el 16. Amén. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Amén. La segunda parte que Santiago nos quiere hablar es de ser radicales. Amén. Algo que nos encanta hablar a los cristianos es de palabra. Palabra, la palabra de Dios, hay que dar palabra, hay que ministrar la palabra y todo es palabra, porque hablar no cuesta. Hablar no cuesta. Decir, ahí voy a estar, no cuesta. Decir, Dios te bendiga y que Dios te multiplique y te dé más y te haga sobreabundar y te dé sanidad y te cuide en la cama y bendiciones del Señor bajen. Ay, Dios santo. A lo mejor con un vasito de agua ya la armo. Hablar no cuesta. Dar, dice un dicho, es lo que aniquila. Así que ahora Santiago nos mete en esta situación y nos dice, hermanos, ¿podrá solamente su fe salvarles? Mire, la salvación es dentro de la doctrina cristiana, la salvación es únicamente por fe, no por obras. Amén. Santiago ahí por un camino medio confuso, porque cuando Santiago empieza a hablar esto, los creyentes empiezan así como que, espérate Santiago, la salvación es por fe. ¿De qué nos estás hablando acerca de las obras? Y aquí Santiago va a empezar a poner el dedo en la llaga y nos va a empezar a mostrar qué tan radicales o no radicales somos. Amén. Versos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Santiago está diciendo, ¿alguien va a venir a decirme, yo tengo mucha fe? ¿Se acuerdan que de lengua me como un plato? Y Santiago dice, bueno, cuando vengas a presumirme tu fe, cuando vengas a presumirme tu espiritualidad, yo te voy a decir, mira, aquí están mis obras. Porque yo tengo fe, es que tomo desafíos. Porque yo tengo fe, es que he decidido dejarle mi vida al Señor. Porque yo tengo fe, visito los hospitales. Porque yo tengo fe y creo en un Dios de amor y un Dios que nos lleva a amarnos, es que he estado al pie de la cama de los hermanos. No solamente le digo, Dios te bendiga y te levante. He estado ahí.
He estado ahí para hacerles de comer, para darles té, para arroparlos cuando tienen frío. Y Santiago le está diciendo, ahora yo te estoy enseñando mis obras que te muestran cuál es mi fe. ¿Sabe cuál es el mensaje de Santiago? Lo que Santiago está diciendo literal es, no quiero escuchar hipócritas. No quiero lidiar con hipócritas en la congregación, y porque esto es una batalla, y porque esto es una guerra, y porque el llamado del cristianismo es morir haciendo la obra del Señor, es que no me sirven los hipócritas. Hace mucho tiempo llegué a una empresa, llegando a Aguascalientes, llegué a una empresa y yo quería encontrar trabajo, yo necesitaba trabajar. Y recuerdo que en este lugar me dijeron, disculpe, ¿usted sabe manejar cierta sierra? Yo necesitaba trabajo. Y obviamente le dije, sí señor, yo sé manejarla. Y me dijo, ok, quiero hacerle una prueba. Y yo en la torre. Me lleva ante la sierra, me pone un fierro y me da la sierra. Era una sierra dentada. Y yo dije, y luego, corta eso. Se da media vuelta y se va y se pone atrás de un muro. Y yo dije, no sé por qué hace eso, pero bueno. Agarré la sierra, la presioné y con mucho miedo la bajé. Dije, pues aquí está, nomás es bajarla y ya. La corté. ¿Cómo la corté? No sé. Sale esta persona, ve la sierra, la para y me empieza a contar. A la sierra le faltan 1, 2, 3, le faltan 10 dientes. ¿Sí sabes que esta sierra no es para cortar el metal? Y yo mire, me confundí. ¿Sabes o no sabes? Pues estamos en eso, ¿no? Cualquier cosa. Nada más para que vea la capacidad que tengo, corto cosas con lo que no se debe. Santiago le está diciendo a la iglesia, aquí se necesita gente que sabe lo que es vivir por fe, que sabe a qué está llamada, que sabe lo que es vivir de forma desafiante, gente que sea radical. Los hipócritas no nos sirven, no porque, ay, es que aquí somos tan reales y tan, no, sino porque le vas a entrar a los trancazos. He escuchado a muchas mujeres decir, es que mi matrimonio va, pero entiende lo que se va a meter. No sé si separarme o luchar por mi matrimonio. Usted decida porque a paz la llamó Cristo. Pero le digo una cosa, si le va a entrar, va a pelear. Y eso no es sencillo. Y muchas dicen que sí, pero a las primeras de cambio se rajan. No se trata de hacerlos menos. Se trata de entender a qué nos llamó Dios. Y es una vida radical. Amén. Vamos a leer en los versos 19. Vamos a creer el verso 19. Vamos a tumbar un mito sobre ese verso. ¿Lo tienes? Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Para los que ya tienen más años en el Evangelio, ¿cuándo usamos este versículo? Lo usamos muy comúnmente para evangelizar. Le decimos a la gente, no, la gente dice, no, es que sí creo en Dios. Mire, señora, la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, creer es creer y entregarle tu vida a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo? Para eso se usa este versículo, o la mayoría lo usan para eso. ¿Sabe que no está diciendo eso? Lo que este versículo está diciéndole es a los creyentes. Este versículo es para los creyentes. Imagínate que un día, estando en la congregación, estás con un hermano o una hermana, le estás contando tus situaciones, tus cosas complejas, y de repente el hermano te desafía con hermana, ¿qué no cree en Dios? Y tú, pues sí creo, como los demonios. Creen pero no hacen nada. Saben que existe un Dios, pero no tienen su amor ni su misericordia. Y ya te partió el alma la hermana o el hermano que te dijo eso porque, híjole, dijo aquel, ya nos exhibió. Ya exhibió que no creemos. Ya exhibió que no tenemos fe.
Y eso es lo que Santiago está haciendo. Le dice a la iglesia, iglesia, ¿creen? Porque los demonios creen. ¿De qué forma creen? Porque creer en un Dios que te pone a trabajar es trabajar. No decir, Señor, si está en tu corazón. Claro que está en el corazón del Señor. Pastor, es que yo no tengo el llamado. Hace más de 2000 años Jesucristo nos llamó a todos desde la cruz. Hace más de 2000 años dijo, vayan y compartan el evangelio. Vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿por qué dices que no tienes llamado? Eso es lo que Santiago está hablando aquí. Vamos a leer ahora el verso 20 y vamos a leerlo hasta el 26, del 20 al 26. ¿Le tienes? Dice así, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Te voy a dar un ejemplo, le dice Santiago. Te voy a dar un ejemplo de qué se trata esto. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿No fue cuando ofreció a su hijo en el altar sin esperanza de recibirlo a cambio? ¿Sabes que cuando Abraham fue a entregar a su hijo no esperaba algo de Dios? Si alguien se te enferma a ti, si Dios te dice, entrégame la vida de uno de tus familiares, tú dices, Dios es bueno, o me lo resucita, o me lo cambia, o me lo regresa. O a lo mejor cuando vaya como Abraham con el cuchillo para darle en la torre a mi familiar, a mi ser amado, que Dios me dice, no, hijo, detente. Y ya yo, ay, Señor, qué bueno eres. Pero para ese momento, Abraham no sabía nada de eso. Para ese momento nadie había resucitado en la tierra. Entonces Abraham está llevando a un joven a morir, con la idea de que jamás lo va a volver a ver. ¿Cuántos años crees que tenía Isaac cuando Abraham lo iba a sacrificar? No tenemos la edad exacta, pero por algunos estudios que se han hecho sabemos qué edad tenía. Todos piensan en un niño chiquito ahí. No. Aproximadamente Isaac tenía entre 17 y 22 años. O sea, si hubiera querido, le dice, no, papá, suéltame. Pero Isaac dejó que lo vendaran, dejó que le ataran las manos y se colocó sobre el altar. Eso ya es difícil. ¿Fue difícil para Isaac? Sí, pero tal vez no tanto, porque era el hijo. Era el hijo y todo por mi papá. Creo que fue más difícil para Abraham, porque es el papá. Porque el papá tiene el sentimiento de, mátame, pero no toques a mi hijo. Ese es el sentimiento de un padre. Entonces creo que fue más difícil para para Abraham. Y Abraham pone a Isaac. Y Santiago está diciendo, volteen a verlo. Eso es fe. Eso es hacer, no nada más hablar. Por eso, cuando todos están espantados porque les dice Santiago, tu fe sola podrá salvarte, no significa que Santiago está diciendo, tienes que hacer obras para ser salvo, tienes que hacer algo para alcanzar el amor de Dios, tienes que hacer algo para alcanzar la bendición. No les está diciendo eso, les está diciendo, si realmente tienes fe, si realmente amas, si realmente estás necesitado de Dios, tiene que haber algo natural que lo demuestre. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que nos guía, que nos diga, que nos grite que tú quieres algo de Dios. Pero les dice Santiago, y yo, en ustedes, no los veo. Vamos a seguir leyendo, verso 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y tómala, ya nos dio en la torre a todos. Porque está diciendo, ¿dónde están tus obras?
Demuéstrame tu amor por Dios. Demuéstrame, quiero verlo. No, pues es que yo voy a la iglesia los domingos. Ay, este hermano de lo que presume, yo voy los domingos, voy los martes, voy los jueves a la oración. ¿Y qué haces aparte de eso? Porque todo eso es hablar. Y en muchos ya ni siquiera hablar es escuchar. Me encanta cuando de repente escucho de algunos de ustedes o me doy cuenta, no es que yo sea chismoso, no, se sabe. Pero muchos no hablan aquí de lo que hacen. No vienen ni presumen. Pero por ahí, por alguna situación, me doy cuenta que alguien ayudó a otra persona, que ayudó a un joven, o a una señorita, o a otra familia, o les dio alimento, o estuvo ahí fortaleciéndolos, o pasó una noche en vela orando por una persona, que dejó su día de descanso para dedicarse a servir en algo más, y la congregación no lo sabe. El pastor no lo sabe. Y está bien. No es necesario que vengan todos y me informen lo que hacen ni dejan de hacer. Pero me alegra el corazón porque veo sus obras que gritan más que lo que su boca dice. Y ese es el llamado de Santiago. Sé indomable, sean indomables, que nada pueda contener al evangelio, que nada pueda contener la obra y el propósito de Dios en ustedes. Sean radicales, vayan más allá, sean mejores, sean mayores y hagan mucho más de lo que hablan. Esa es la enseñanza de Santiago. Les recuerdo, está enseñando a una iglesia que están haciendo, a una iglesia que lo va a reemplazar a él, a los líderes que lo van a reemplazar a él. Así que les tiene que dejar esta buena enseñanza. En el principio les hablé de la generación de cristal. La generación de cristal no es culpable. No es culpable y creo que la hemos juzgado demasiado. La generación de cristal no es culpable. Se nos olvida que la generación de cristal la creamos nosotros. La generación de cristal la creamos nosotros cuando dijimos que no sufra lo que yo sufrí, que tenga lo que yo no tuve. Él hará lo que yo no hice. Y les permitimos y les enseñamos y les dimos. Y los creadores de la generación de cristal somos nosotros. Santiago está evitando que una generación de cristal se levante al ponerles límites, enseñanzas correctas. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar para concluir. Dios amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, y por la palabra que nos has hablado. Gracias, Dios. Estás haciendo un llamado, Señor, para que la iglesia recuerde, Señor, que somos indomables, Dios. Que ni el dinero ni ninguna otra cosa creada, Señor, puede tener control sobre tu iglesia, sobre tu propósito. Gracias, Dios, porque nos has llamado a ser radicales, Señor, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar. Te doy gracias, Señor, por todas esas cosas que están haciendo mis hermanos, Señor, que no tienen necesidad de publicarlo, Dios, porque tú nos enseñaste a hacerlo así, que no estuviéramos presumiendo, pero que lo hiciéramos de corazón, ayudando a otros, ministrando a otros, sirviendo a otros. Gracias, Señor, porque las obras de muchos de los que están aquí, Señor, están gritando más fuerte y más alto, Señor, que las solas palabras. Gracias por todo, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre. Hoy agradecemos por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás aquí entre nosotros, Señor. Y no queremos irnos de este lugar, Señor, sin orar los unos por los otros, sin orar por sanidad, Señor, sobre cada persona, cada uno que lo necesite, Señor. Comenzamos, Señor, orando por Chuy, Señor, el hijo de nuestra hermana Lula Rivas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando sanidad.